Imagina un robot solo en otro planeta escalando una montaña marciana. Llega a la cima de un valle, gira su cámara para mirar alrededor y se congela ante una vista que deja helados a los científicos en la Tierra. Extendiéndose en todas direcciones hasta donde alcanza la vista de la cámara, hay una superficie cubierta de formas casi perfectas. Celdas de 6 lados encajadas borde con borde, repitiéndose una y otra vez por todo el suelo como el interior de un panal de abejas. Un panal del tamaño de un paisaje tallado en la tierra de un mundo extraterrestre. Tu primer instinto al verlo es casi imposible de resistir. Formas tan regulares, tan geométricas, tan organizadas, seguramente algo las hizo. Seguramente esto no es solo la naturaleza. Esa es exactamente la reacción que provocó. El hombre que dirige esta misión ha pasado más de 20 años mirando fotos de Marte, lechos de ríos secos, antiguos lechos de lagos, meteoritos, cristales de azufre. Y cuando este panorama apareció en su pantalla, dejó todo lo demás. Así que hablemos de lo que el rover Curiosity de la NASA acaba de encontrar en Marte y por qué se ve tan antinaturalmente perfecto que tu cerebro se niega a creer que es real. Primero un poco de contexto, porque el entorno importa. Curiosity es un rover del tamaño de un auto que ha estado recorriendo Marte desde 2012, hace ya más de una década, solo, controlado por científicos a millones de millas de distancia. Durante años ha estado subiendo lentamente una montaña enorme llamada Monte Sharp, un pico de unas 3 millas de altura que se alza en medio de un cráter gigante. Esa montaña no es un objetivo al azar. Los científicos creen que hace miles de millones de años toda esta región estaba húmeda, que lagos y arroyos se acumulaban alguna vez alrededor de la base de esta montaña cuando Marte era un mundo más cálido y con agua. A medida que Curiosity sube, esencialmente está recorriendo capas de tiempo, leyendo la historia del planeta como si fueran páginas de un libro. Cada capa que cruza fue depositada en una era diferente. Recientemente entró en un valle al que el equipo apodó Val Grande, y ahí fue donde giró su cámara y vio los panales. La imagen en sí es toda una hazaña. No es una sola instantánea, es un panorama de 360 grados compuesto por 340 imágenes separadas, tomadas durante 2 días marcianos en junio de 2026. Y lo que muestra es realmente sorprendente. Los polígonos no están en un solo parche pequeño. Cubren el suelo en todas direcciones, extendiéndose hasta el horizonte. Incluso rodean la base de una pequeña colina, un cerro de unos 6 metros de altura, apodado Miraflores, fluyendo a su alrededor como si fuera un mosaico alrededor de un pilar. Cada celda individual es pequeña, de solo unos 3.8 a 7.6 centímetros de ancho, aproximadamente del tamaño de la palma de tu mano. Pero hay miles y miles de ellas cubriéndolo todo. Ahora, esto es lo que hace que este descubrimiento sea especial. Curiosity ha visto estas formas poligonales antes, pero solo en pequeños parches aquí y allá. Nunca así, nunca todo. Un mar de ellas extendiéndose infinitamente en todas direcciones. La NASA dice que nunca se había visto nada a esta escala en Marte. Eso hizo que hasta científicos veteranos se detuvieran a observar. Abordemos lo que todos piensan al verlo por primera vez. Esto parece artificial, parece diseñado. ¿Podría ser algún tipo de estructura, una ruina, un patrón dejado por algo? No. Y la respuesta real es, honestamente, más interesante que los hombrecitos verdes, porque es algo que casi con seguridad has visto con tus propios ojos aquí mismo en la Tierra. Piensa en un charco de lodo secándose en un día caluroso. A medida que el agua se evapora, el lodo se contrae, y al contraerse se separa, agrietándose en una red de trozos separados por surcos. Observa de cerca el lodo seco o el lecho de un lago seco o incluso pintura vieja agrietada y notarás que las grietas tienden a encontrarse en ángulos, rompiendo la superficie en polígonos irregulares. Esto sucede porque es la forma más eficiente para que una superficie que se contrae libere su tensión. La naturaleza crea estas formas constantemente. Un charco secándose en tu casa aplica la misma física que este campo marciano, solo que a escala diminuta. Curiosity halló ese mismo patrón, pero ampliado al tamaño de un valle y congelado en piedra durante miles de millones de años. Así que no es artificial, es algo mejor. Es la huella dactilar de un proceso, y ese proceso podía apuntar a la existencia de agua. Y aquí es donde se pone científicamente interesante, porque no hay una sola forma de crear estas figuras. Hay 3, y los científicos realmente aún no saben cuál de ellas es la responsable.
La primera es la que acabamos de describir, el agrietamiento del lodo. El sedimento húmedo se seca, se contrae y se fractura. Si eso es lo que pasó aquí, es una señal directa de que este suelo estuvo alguna vez empapado en agua líquida y luego se secó. Exactamente el tipo de historia de humedad seguida de sequedad que emociona a los astrobiólogos. La segunda posibilidad no necesita agua para nada. Cambios extremos de temperatura. Marte tiene cambios de temperatura diarios brutales. El suelo puede expandirse con el calor y contraerse con el frío una y otra vez, miles de veces a lo largo de las eras. Y esa fricción interminable también puede agrietar una superficie en polígonos, como una carretera que se agrieta tras muchos inviernos. La tercera es más extraña, la compresión. Cuando el sedimento queda enterrado bajo nuevas capas, el peso puede exprimir el agua y forzar a que el suelo se fracture desde abajo. El agrietamiento del lodo requiere agua, los ciclos de temperatura no. La compresión está en un punto intermedio. El mismo hermoso patrón de panal en la superficie, pero tres historias de fondo completamente diferentes debajo, y solo una de ellas involucra el agua superficial que podría haber sustentado la vida. Ese es el rompecabezas que los científicos están tratando de resolver ahora. Quizá te preguntes, ¿suelo agrietado? ¿Por qué merece un titular? Porque estos polígonos son una pista para una de las preguntas más grandes que la humanidad se ha hecho. ¿Alguna vez hubo vida en Marte? Ya sabemos que Marte solía ser húmedo. Curiosity ha pasado años encontrándole evidencia. Antiguos lechos de lagos, minerales formados por agua y moléculas orgánicas atrapadas en la roca marciana. Hace mucho tiempo, Marte tenía agua, la química adecuada y los ingredientes que la vida necesita. Y vale la pena detenerse en ese descubrimiento de moléculas, porque podría ser la pista más importante de todas. A principios de 2026, un artículo describió cómo en 2020 Curiosity perforó roca marciana y extrajo más de 20 moléculas orgánicas, y 7 de ellas nunca antes habían sido detectadas en Marte. Algunas de ellas son especialmente intrigantes. En la Tierra, moléculas como estas pueden actuar como peldaños, la química básica que eventualmente conduce los componentes fundamentales de la vida misma, los ingredientes detrás de cosas como el ARN y el ADN. Nadie afirma que Curiosity haya encontrado vida ni nada parecido, pero significa que el Marte antiguo no solo tenía agua en su superficie, también tenía la química y los ingredientes ahí, remojándose en esa agua. Y un vasto campo de polígonos agrietados por esa misma agua al secarse es una señal más de que tanto las condiciones como los ingredientes estuvieron aquí, en el mismo lugar y al mismo tiempo, hace miles de millones de años. Lo que estos polígonos añaden es otra página a esa historia. Si los científicos logran probar que se formaron por el agua que se secaba en lugar de por cambios de temperatura, eso determina dónde y cuándo estuvo el agua, ayudando a reconstruir el mapa de un Marte antiguo y más húmedo. Cada una de estas pistas es una pincelada en la imagen de cómo se veía este planeta rojo y muerto cuando era joven, cálido y posiblemente habitable. Y aquí está la parte que me parece discretamente impresionante. Nadie estaba ahí parado para ver esto. Todo este campo de panales permaneció en ese valle en silencio absoluto durante un lapso de tiempo tan vasto que apenas cabe en la mente humana, potencialmente miles de millones de años, sin ojos que lo presenciaran, sin viento que pudiéramos escuchar, sin pasos, solo un patrón vacío en la tierra de un mundo muerto esperando. Y entonces, una máquina que construimos, conduciendo sola montaña arriba en otro planeta, pasó sobre una cresta y apuntó su cámara. Y por primera vez en la historia del universo, alguien lo vio.